capítulo 12, versos 7 al 12. El pasaje que nuestro amado pastor Alfredo daba lectura. Apocalipsis capítulo 12, verso 7 al 12. Hemos llegado ya hasta estos versículos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis, y nos toca, hermanos, meditar en la porción de la palabra del Señor en estos versículos del 7 al 12. Hace 4 años atrás aproximadamente, mientras tomaba el trufi en La Aroma, ustedes, hermanos, ubican ese sector, La Aroma, en la ciudad. Era por ahí las 2 de la tarde, tenía que estar aquí en Quillacollo, y como cualquier día yo tomaba el trufi en Aroma, estaba al lado del chofer, y se me ocurrió en ese momento sacar mi celular para poder leer un mensaje que me habían enviado. Saqué el celular, hermanos, y fue cuestión de segundos que de repente vi una mano que se estaba yendo atrás de mí y quiso jalarme el celular. Pero al jalar, yo recuerdo bien que apreté mi celular con todas mis fuerzas y por poco le muerdo la mano al que me quería jalar. Y hermanos, aferré de mi celular, y el ladrón, hermanos, se fue corriendo. Yo quise voltear, ¿no?, el trufi de la ventana, pero hermanos, ¿dónde habrá estado? Ya estaba corriendo. Y nunca voy a olvidar lo que me dijo el chofer que estaba al lado mío. Él me dice, amigo, ¿pero acaso no te das cuenta en dónde estás? Me dice. ¿Acaso no te das cuenta en dónde estás? Tú estás en la Roma. Había, hermano, por unos cuestiones de segundo perdido, ¿no? Había perdido esa noción de que estoy en la Roma, en un lugar muy peligroso, muy peligroso. Me iba a pasar una desgracia, pero gracias al Señor, hermanos, me di cuenta a tiempo. Sabes, en ocasiones te puede pasar algo similar en la vida cristiana. En ocasiones puedes pensar que estás todo bien, ¿no?, todo relajado, cuando en realidad es otra cosa. Tenemos que darnos cuenta siempre, como me dice este chofer, date cuenta, no te das cuenta de dónde estás. Tenemos que ser conscientes, hermanos, en dónde estamos. Y el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 12, nos ha estado recordando que nosotros estamos como cristianos en una guerra, en una batalla espiritual. Una batalla que ha sido iniciado hace años atrás en la antigüedad. De hecho, desde el libro de Génesis hay una guerra entre el diablo y nuestro bendito Señor Jesucristo. Y nosotros como creyentes estamos involucrados. Somos participantes de esa guerra. No darnos cuenta, hermanos, de eso, no ubicarnos, no ser conscientes de esa realidad, hermanos, puede ocasionar en nosotros estragos. Un soldado que no está consciente de que está en un campo de batalla es un blanco fácil para su enemigo, es un blanco fácil para derribar. Por eso el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, nos está recordando una vez más que como creyentes, mientras estemos en este mundo, mientras no vamos a morir, estamos en guerra contra el diablo. Pero hay algo que debemos, hermanos, recordar, debemos tener siempre presente, y es que nuestro enemigo, nuestro adversario, es un adversario derrotado. El enemigo de nuestras almas ha sido vencido. Estamos luchando contra un enemigo ya derrotado. Y eso es justamente lo que esos versículos que el pastor Alfredo daba lectura nos van a enseñar. El versículo 7 hasta el versículo 12. Allí, hermanos, vayamos a Apocalipsis una vez más, se nos va a presentar una gran guerra. Una guerra. Es en esta guerra donde Satanás ha sido derrotado, ha sido vencido. Y es lo que yo quiero en esta tarde
poder traer a sus mentes y enseñarles, hermanos, a la luz de estos versículos, cómo Satanás fue derrotado en esta gran batalla que se desarrolló en los cielos. Hay tres cosas que el pasaje nos va a mostrar. En el versículo 7 vamos a ver ahí a los personajes de esta gran batalla, esta gran guerra. ¿Quiénes son los que están luchando? En el verso 9 hasta el verso 10 vamos a ir a ver las consecuencias que trajo esta gran batalla, o sea, esta gran guerra. ¿Qué trajo por consecuencia esta guerra? Y en el versículo 11 al versículo 12, ahí usted va a poder notar el triunfo. Hay alguien que ha vencido en esta guerra, hay alguien que ha triunfado en esta guerra. Vamos a ver el triunfo de la guerra en el cielo. Así que, hermanos, eso es prácticamente nuestra prédica en esta tarde. Los personajes de la guerra, las consecuencias de esta guerra y el triunfo de esta guerra. Vayamos en primer lugar entonces a meditar en los personajes de la guerra en Apocalipsis. Leamos por favor el verso 7. La palabra del Señor dice así: después hubo una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Sea bendita la palabra del Señor. La Escritura nos está mostrando a través de Juan una gran batalla. Eso dice el verso 7. Una guerra. Y no es, hermanos, cualquier guerra. Si leemos bien, dice el texto, es una gran guerra. Una feroz batalla. Nada más y nada menos llevada a cabo en el cielo. El escenario donde se está desembocando esta lucha tenaz es, hermanos, el cielo. Y dice Juan, allí yo vi peleando, batallando. ¿Quiénes? Miguel y sus ángeles contra el dragón y los ángeles del dragón. O sea, hermanos, lo que se nos está presentando aquí es una lucha tenaz y feroz entre el príncipe de los ángeles, el comandante en jefe de los ángeles del cielo, el arcángel Miguel, descrito en Daniel capítulo 12:1, ¿no? Como aquel que no solo es príncipe y comandante de los ángeles del reino de Dios, sino que también es protector del pueblo de Dios. Está ahora él luchando, está batallando contra un ángel malo. El príncipe de los ángeles malos, aquel que odia al pueblo de Dios, el dragón. ¿De quién estamos hablando? De Satanás, el diablo. Y es una lucha, hermanos, tenaz, intensa, feroz, una gran batalla en los cielos. Y, hermanos, es interesante que nosotros nos pongamos un poco a pensar por qué está sucediendo esto. ¿Qué ha ocasionado que el arcángel Miguel y el diablo disputen esta batalla? ¿Qué cosa ha provocado esta guerra? Si tú prestas atención al versículo 7, vayamos con nuestras vistas allá, empieza diciéndonos la palabra del Señor esto: después hubo una gran batalla en los cielos. Después, dice, hubo una gran batalla en los cielos. O sea, que antes ha habido un acontecimiento que ha provocado esta gran guerra. Después de algo ocurrió esta batalla. La pregunta es, ¿después de qué? ¿Después de qué sucedió esta guerra? Recordemos, hermanos, lo que Juan nos ha dicho en los primeros 6 versículos. ¿Se acuerdan lo que prediqué el domingo pasado? La mujer, el dragón y el niño. ¿Se acuerdan los que hemos estado? Juan nos ha mostrado ahí a una mujer que simboliza la iglesia. Y Juan nos ha dicho que esta mujer estaba a punto de dar a luz. Iba a dar a luz un niño. O sea, el pueblo de Dios iba a dar a luz un niño. Ese niño era nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino del pueblo de Israel, nació del pueblo de Dios. Ahora dice, hermanos, ahí en esos 6 versículos, primeros 6 versículos de Apocalipsis, que el dragón
O sea, el diablo se opuso ante la mujer y quiso destruir a ese niño que llevaba en su vientre. O sea, el diablo quiso destruir a Jesús, y para destruir a Jesús tuvo que oponerse, tuvo que hacer sufrir a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero hermanos, gloria sea a nuestro Padre Celestial. Ese niño nació. Satanás no pudo detener el nacimiento de Jesús. Aunque de muchas maneras y de muchas formas él quiso destruir a Jesús en el vientre de su pueblo, dice el versículo 5, leamos, hermanos, la palabra de Dios, capítulo 12:5. Dice: y ella dio a luz a un hijo varón. Al final de cuentas, Jesús vino al mundo. Ese niño que nació para ser rey llegó a esta tierra. Por eso dice el verso 5 que ese niño iba a regir con vara de hierro a todas las naciones. Ese niño iba a tomar el trono de David, su padre. Tenía que ser rey. Y es interesante, hermanos, que nosotros vemos en el versículo 5 que Jesucristo vino al mundo y murió. Él murió por nuestros pecados en una cruz. Pero eso no fue todo. Dice la Escritura que al tercer día Jesucristo resucitó de los muertos, volvió a la vida. Y una vez resucitado, Jesucristo fue arrebatado para Dios su Padre. O sea, Él fue ascendido a los cielos. Eso es lo que está diciendo el versículo 5. Veamos. Dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su Hijo fue arrebatado para Dios. ¿Se dan cuenta? Está mostrándonos aquí el momento en el que el Señor fue ascendido al cielo. Y no solo Jesús ascendió al cielo, sino que Jesús, ahí en el cielo, fue sentado a la diestra de Dios Padre. Jesús tomó el lugar de máxima autoridad en el cielo. Por eso dice el verso 5 que no solo fue arrebatado para Dios, sino que fue arrebatado para su trono. Hermanos, Jesús se sentó a la diestra de Dios Padre después de haber ascendido al cielo. Y la palabra del Señor dice que después de eso, después de que eso ocurrió, minutos después, segundos después, de repente se desembocó una gran batalla en el cielo. ¿Han notado, hermanos, en el verso 7? Después hubo una gran batalla en los cielos. O sea, ¿después de qué? Después de la victoria de Cristo. Después que Cristo muere, asciende al cielo, se sienta a la diestra de Dios Padre, y todo dominio, toda potestad les daba a Cristo. Allí, cuando el arcángel Miguel mira eso de nuestro bendito Señor Jesucristo, se levanta, se para y toma a los ángeles en el cielo y empieza una guerra contra el diablo en el mismo cielo y sus demonios. ¿Ustedes han notado, hermanos, quién inicia la guerra? No lo inicia Satanás, lo inicia el arcángel Miguel. Vean por favor el versículo 7 una vez más. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban. Ellos primero fueron los que provocaron. Fue el arcángel Miguel, fue el que luchó contra el dragón, y el dragón luchaba contra el arcángel Miguel y sus ángeles. O sea que el arcángel Miguel fue el que inició esa gran batalla. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesucristo ya había tomado el lugar que siempre le correspondía. Ya que Cristo tomó toda la autoridad de los ángeles, todo poder, todo dominio, ya que todo ha sido sometido bajo los pies del Señor, ya que ha sido entronizado, ahora sí, Satanás ya no puede prevalecer, ya no puede seguir haciendo lo que siempre hacía. Y eso es lo que el arcángel Miguel demuestra con esta guerra. Ahora sí, Satanás va a ser derrotado por completo. Hermanos, en esta batalla había uno que perdía, que siempre estaba siendo derrotado, y había uno que siempre prevalecía, que siempre estaba venciendo. ¿Quién era? Dice el verso 8, leamos la palabra del Señor. Pero no prevalecieron. ¿Quién? El arcángel, Satanás, el dragón y sus ángeles. Ellos no prevalecieron. Esta lucha, esta guerra, hermanos, no fue una guerra de igual a igual. No. Aquí no se trata, hermanos, de dos fuerzas
iguales. No, no es así. En esta lucha, en esta batalla, hay un perdedor, hay uno que no prevalece, hay uno que siempre está fracasando, siempre está derrotado, y hay uno que siempre está triunfando. Eso es muy importante que entendamos. Cristo es más poderoso que el diablo. El diablo, hermanos, es poderoso, pero Cristo es todopoderoso. Amén. El diablo es fuerte, pero Cristo es más fuerte. Por eso no podemos pensar, hermanos, en el diablo y en el Señor como luchando de igual a igual. No, hay uno que está perdiendo, hay uno que siempre está fracasando y uno que siempre está triunfando. Siempre cuando veía, ¿no?, los dramas que los jóvenes hacían cuando era niño, siempre había en los dramas, ¿no?, actuaciones donde había un hombrecito y aquí al lado había el diablito y a este lado estaba el Jesucito, así decían, ¿no? Jesús. Hasta en las películas, no sé si tú has visto que aquí al lado, ¿no?, en las películas se muestra el diablo y aquí Jesús, ¿no? Entonces el diablo le habla al hombrecito y Jesús le habla al hombrecito, y el hombrecito muchas veces le quieren hacer caso. Parece que dos fuerzas están iguales. En la casa de algunos hermanos que iba a visitar, veía, hermanos, un cuadro en donde ahí estaba el diablo con sus cuernitos y Cristo, y los dos estaban haciendo pulsetas. ¿Has visto ese cuadro? Estaban haciendo así pulsetas, ¿no? ¿Y quién gana? Hermanos, eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia contra Cristo. ¿Cómo el diablo va a tener el mismo poder que Cristo? ¿Cómo que Cristo va a jalar para aquí y el diablo va a jalar para allá y el hombrecito se va a hacer jalar por los dos? ¿Cómo, hermano? Eso no enseña la Biblia. Aquí hay uno que siempre pierde y hay uno que siempre gana. Cristo es más fuerte que Satanás. Cristo es más que el diablo. No es una fuerza de igual a igual. Y eso es lo que Juan está viendo en el cielo. Satanás está siendo derrotado, está perdiendo, no prevalece, dice. Y es por eso, hermanos, que el versículo 8 termina diciendo: ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Ahora, aquí hay una pregunta que debemos responder. Aquí el texto dice que Satanás ya no tenía lugar en el cielo. Entonces, pastor, ¿eso significa que Satanás tenía un lugar en el cielo? ¿Satanás tenía un lugar en el cielo, hermanos? Porque aquí dice que ya no lo ha tenido después de esta guerra. Ya no lo ha tenido nunca más. Claro que sí. Satanás ha tenido un lugar en el cielo. ¿Y cuál es el lugar del diablo en el cielo? ¿Qué hace el diablo en el cielo? Él acusa a los hijos de Dios. Su lugar es el lugar del acusador. Él es el que está siempre injuriando a los creyentes, injuriando al pueblo de Dios. Siempre ha hecho eso. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, Satanás se ha dedicado toda su vida, hermanos, a poder criticar, a poder injuriar, a poder calumniar, culpar al cristiano, al creyente. ¿No se acuerdan lo que sucedió con Job? En el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor que de repente Satanás se presentó delante de la presencia de Dios, o sea, en el cielo. Se presentó Satanás y Dios le dice a Satanás en el versículo 7: Satanás, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira lo que le dice Dios a Satanás. ¿No has considerado a mi siervo Job? Lo que Satanás debía haber dicho ahí era: que bien, Dios, alabado sea tu nombre, gloria sea a ti, Dios, por ese siervo tan bueno que tú tienes. Pero eso no fue lo que Satanás dijo, ¿se acuerdan? Satanás le dijo a Dios, versículo 9 del capítulo 1 de Job: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, ¿tú crees que ese hombre te sirve por amor? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿Tú crees que él te está sirviendo porque te quiere? Te estás engañando, Dios, le dice Satanás.
No te engañes, este hombre te sirve simplemente porque tú has cercado sus casas, has prosperado su camino, tú has protegido su vida y su familia. Él te sirve por conveniencia. Eso le digo, Job. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Él te sirve simplemente por lo que tú le das. Él en realidad no te ama. Él está contigo simplemente por tus bendiciones, por nada más. Qué malo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Qué malo, qué perverso es el pensamiento de este ser, Satanás. Hermanos, Satanás no le importa a quién acusar. Él puede acusar a quien sea. Incluso en el Antiguo Testamento él acusó a un sumo sacerdote. Voy a poner de ejemplo, el sumo sacerdote es como un pastor piadoso. Un sumo sacerdote, dice Zacarías 3:1, que él acusó al sumo sacerdote Josué. Quiero que vayas allá con tu Biblia, Zacarías capítulo 3, versículo 1. Zacarías 3:1. Ahí dice la palabra del Señor. Me mostró al sumo sacerdote Josué, dice el profeta Zacarías, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Notas? Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1. Ese era el lugar que le correspondía a él en el cielo. Acusador. Acusador. Mira lo que hizo Noé. Se emborrachó. No vas a hacer nada con eso, Dios. Eso hacía Satanás. Mira a Abraham. ¿Cómo dijo de su esposa? Que es su hermano. ¿Se acuerdan, hermanos, de eso? Abraham cuando llegó a Egipto y tuvo miedo del rey de Egipto. Y Abraham dijo al rey: oye, ella no es mi esposa, ella es mi hermana, le dijo. Así le dijo, hermano. Le desconoció a su propia mujer, a su propia esposa. Satanás estuvo ahí para acusarle. Mira cómo miente ese hombre, mira. Él estuvo cuando David miró a Betsabé, cuando tuvo ese corazón asesino matando al marido de Betsabé. Satanás estuvo ahí también para acusar al rey David. Mira cómo es ese asesino y adúltero. Mira cómo se ha revolcado con Betsabé. No vas a hacer nada. Hermano, Satanás una y otra vez en el cielo ha estado acusando y acusando y acusando a los siervos del Señor. Mira ese cómo anda, mira este cómo adultera, mira su pasado. No vas a recordar cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo. Día y noche, hermano, cantaleta tras cantaleta, Satanás acusaba a los escogidos de Dios. Eso dice la Biblia. Día y noche. ¿No me creen, hermanos? Eso dice. Mira lo que dice Apocalipsis 12. Volvamos a nuestro texto, versículo 10. Día y noche. No había momento que Él no descansara de hacer eso. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Han visto, hermanos, esos hijos chinchosos? Yo era a veces uno de esos hijos chinchosos, hermanos, cargosos. Todo lo que mi hermana hacía, yo le decía a mi mamá para acusarlo. Esto he hecho. Todo, ay, mira, ay, no me le das, ¿por qué no me das? Eso era. Satanás, hermanos, era así, chinchoso, cargoso. Siempre acusando, siempre injuriando, día y noche a los creyentes, al pueblo de Dios. Pero ya no más. Ya no más. El arcángel Miguel se levantó y hizo guerra contra Satanás para que ya no tenga lugar en el cielo. Eso es lo que dice. Ya no tenga lugar, cabida en el cielo. Las acusaciones del diablo, hermano, ya no son más. Ya no sirven. Son como lata que resuena para los oídos de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todos los pecados en la cruz del Calvario de todo ese pueblo que Él había amado desde antes de la fundación del mundo. Ya que Cristo, hermanos, vino a la tierra, murió en la cruz por los pecados de su pueblo, diciendo: consumado es, pagado está. Ya no deben nada. Dios borró, Dios eliminó por completo todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, todas las malas cosas que hemos hecho, de tal manera que nuestra hoja esté en blanco. Nuestras vidas delante de Dios están en blanco. Ya no pueden acusarnos. Por eso Pablo
dice, hermanos, en Romanos 8, 33 a 34, ¿se acuerdan? Pablo dice, hermanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará ahora a los creyentes? Pues ¿acaso no el Señor murió y resucitó? ¿Acaso no es el que está ahora sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, hermanos? ¿Quién nos va a poder acusar de algo? ¿Quién va a poder condenarnos? Mira, Dios le dice a Satanás, mira Jeremías, ¿cómo ha pecado esta semana? No ha orado, cómo ha tratado a su esposa, mira cómo está tratando a su hijo, mira cómo no te está amando como tú mereces ser amado, ¿no te das cuenta? Y Dios le dice, no es así, la deuda ha sido pagada. Mi hijo ha muerto por ese pecado, mi hijo ha muerto por ese otro pecado, mi hijo ha pagado con su sangre preciosa cada uno de esos pecados. Ahora él es inocente, él no me debe a mí nada. Eso es lo que dice Dios, hermanos, en el cielo. No hay lugar para el diablo en el reino de Dios, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Esta es la doctrina, hermanos, que trae gozo y aliento a la vida del creyente. Esta guerra tuvo grandes consecuencias. Y eso nos lleva, hermanos, al segundo encabezado. Vayamos a nuestro texto. Apocalipsis 12, 9. ¿Qué sucedió con el diablo? Si ya no tiene lugar en el cielo, ya no puede acusarnos. Entonces dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un énfasis en ese texto, en el versículo 10. Y el énfasis, hermanos, está en la palabra lanzado. 3 veces se repite en el versículo 10 esa palabra, lanzado, arrojado. Ese es el énfasis. Fue lanzado, fue arrojado. Es como si Dios nos estuviese diciendo, Él ha sido realmente vencido, que no cabe duda. El Señor ha querido, hermanos, que nosotros podamos entender esto, que Satanás ha sido derrotado, ha sido humillado, ha sido vencido por completo. Fue derrotado, fue lanzado, y 3 veces lo dice, lanzado, arrojado y arrojado. Que no te quede duda que ese miserable, que ese acusador ha sido vencido. Y es interesante, hermanos, cómo el Señor le dice a Juan, identifica eso, identifica quién ha sido lanzado, que no quede duda quién es. Y dice, el versículo 10, donde se dan cuenta, dice ahí, el dragón, el gran dragón. Si tú no sabes quién es el dragón, bueno, entonces la serpiente antigua. ¿Te acuerdas quién fue la serpiente antigua? Génesis capítulo 3, versículo 15, estaba en el huerto de Edén. Bueno, ay pastor, yo no sé qué es la serpiente antigua, ¿quién será? Bueno, se llama el diablo. Eso dice el versículo 10, se llama el diablo. Versículo 9, perdón. Se llama el diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Que no quede duda quién es el que ha sido vencido. Estamos hablando del diablo, de Satanás. Él ha sido derrotado en esta guerra, en esta gran batalla. Hermanos, nosotros como iglesia del Señor estamos sirviendo al Señor en un ambiente de victoria y victoria. Para el pueblo de Dios, hermanos, nunca será una derrota. El hecho de predicar el Evangelio, proclamar las buenas nuevas, hermanos, esa acción está apoyada, está asentada bajo las palabras del Señor, que toda potestad le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ahora el que manda es Cristo, más que vencedor. El creyente nunca va a ser derrotado. Nunca, hermano. Satanás nunca va a poder llevarse la victoria final del pueblo de Dios.
Es por eso, hermanos, que Juan ve a Satanás siendo lanzado de los cielos a la tierra. Para que no quede duda, hermanos, que el cristiano es más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor quiso que nosotros pudiéramos entender. Así es esta lucha, hermanos. Por eso les decía al inicio del sermón que nosotros estamos luchando, estamos batallando con un enemigo que ya ha fracasado, con un enemigo que ya ha sido vencido. En el versículo 10, veamos con nuestras Biblias, se escucha un cántico en los cielos. Y el cántico de los cielos es el siguiente, dice el verso 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo. ¿Eso no les suena algo familiar? Mateo 28, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, es lo que están diciendo aquí. Ahora ha venido la salvación. Ahora las cosas han cambiado. Ahora las cosas ya no son como antes. Ha venido la salvación para el pueblo de Dios, el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es lo que está diciendo Juan. Ese fue el cántico de los cielos. Porque ahora ya no hay quien nos acuse. Ahora ya no hay quien nos pueda condenar. Estamos en Cristo Jesús. Hermanos, en ocasiones nosotros pecamos. En muchas ocasiones. Y hay veces, hermanos, que cuando pecamos, esos pecados que cometemos nos hacen pensar que Dios ahora está enojado, está apartado de nosotros por completo. Los pecados que cometemos, hermanos, en ocasiones nos acusan, nos hieren. Recordar nuestra vida pasada, hermanos, a veces es recordar lo malo. Y cuando recordamos, vienen a nuestra mente ideas como: siempre eras así tú, no sirves para nada, eres lo peor. ¿Cómo Dios te va a amar así? ¿Cómo Dios te va a querer así? Y el cristiano llora, sufre, y es verdad. Pero sabes, hermano, aquí está nuestra esperanza. No se trata, hermanos, de lo que nosotros hagamos para Dios. No, se trata de lo que Dios hizo por nosotros. Él sabía, hermanos, que íbamos a pecar. Él sabía, hermanos, la clase de persona que íbamos a ser. Él sabía. Él conocía desde antes de la fundación del mundo todos nuestros pecados, todos. Y aún así, dice la Escritura, que Él nos amó. Nos amó con un amor infinito, intenso. Tal fue su amor y su aprecio por nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo para que pagara el precio por todos esos pecados. Y para que hoy día, hermanos, en este día nosotros podamos estar exentos de cualquier culpabilidad delante de Dios. Aún en medio de los pecados que cometemos hoy, hermanos, hoy, esta mañana, muchos hemos pecado. Hemos violado los mandamientos de Dios, incluso hoy mismo. Y Satanás tal vez ha tratado de acusarnos, de injuriarnos. Mira cómo es eso. Mira, ¿por qué? ¿Por qué no le envías de una vez al infierno? Sigue pecando en lo mismo. Pero Dios nunca cambia, Él nunca cambió. El Señor envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, para que pague todas nuestras deudas, pague nuestros pecados y cancele de una vez por todas nuestra deuda con Él. Ahora ya no hay posibilidad, hermanos, de que nos podamos separar de nuestro Dios, de que Dios nos pueda odiar ni un segundo, ni un minuto, hermanos. Por eso es el cántico de
de los moradores de los cielos. Ahora ha llegado la salvación, el reino de Dios, la autoridad de nuestro Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Los cristianos, hermanos, somos vencedores frente a Satanás, no por lo que hagamos. No, hermanos, no somos vencedores contra Satanás porque le pisamos, ¿no? Pise a Satanás, macháquele su cabeza. Hay una canción que dice: para machacar la cabeza del diablo necesitas el poder de Dios. Eso es. No es por algo que tú hagas, es porque el Señor ha hecho algo, hermanos. Eso es lo que nos está recordando Apocalipsis 12. Y eso me lleva, hermanos, a mi último encabezado. Versos 11 y 12. Dice el texto: el triunfo de la iglesia, el triunfo en esta guerra. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ellos lo han vencido, dice la Escritura. Lo han vencido, pero ¿a través de qué? A través de la sangre del Cordero. Fue la preciosa sangre de nuestro Señor derramada en esa cruz lo que nos dio victoria sobre Satanás y sus demonios. Ahora ellos no pueden hacer nada contra nosotros. Con razón decía Isaías capítulo 53 versículo 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra tranquilidad fue sobre él, y por sus llagas, por su sangre, por sus heridas, por su dolor, fuimos nosotros curados. Con razón dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 21: al que no conoció pecado, al inocente, al puro, al blanco, al santo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros, que somos tan pecadores, tan malvados, fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Las últimas palabras de Jesús cuando Él estaba en la cruz del Calvario, hermanos, derramando su vida por nosotros, lo último que Él dijo a su creación y al mismo trono de Dios fue estas palabras: Señor, consumado es, tetelestai, pagado está. Ya no debe nada, ya no se debe ni un centavo. Este hombre y esta mujer ahora están libres de culpa delante de ti. Por eso dice el texto, Juan dice: ellos han vencido por la sangre del Cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y porque estuvieron dispuestos a dar sus vidas por amor a Cristo. Hermanos, todo esto es simplemente para que nosotros podamos recobrar el ánimo, las fuerzas espirituales que necesitamos. Por eso dice el versículo 12, termina la palabra del Señor con esto: alegraos, alégrense, alégrense, anímense los que moran en los cielos, los hijos de Dios. No hay por qué entristecerse, no hay por qué desanimarse. Debemos estar alegres porque el mayor problema de nuestras vidas ha sido solucionado. Amén. Por eso, hermanos, el cristiano siempre será bienaventurado. Esta semana escuchaba una pregunta de esos facebookeros, hermanos, decía: ¿quién sería el hombre más feliz de este mundo? Así decía, ¿no? ¿Quién sería el hombre más feliz de este mundo? Yo decía: yo sé la respuesta a esta pregunta. ¿Quieres saber quién es el hombre y la mujer más feliz de este mundo? Es el cristiano. Es el cristiano. ¿Pero por qué? Sí, el cristiano no puede tener nada. Puede ser un ser pobre,
como también puede ser un ser muy rico. El cristiano puede sufrir muchas enfermedades, como también puede prosperar en su salud. Pero ninguna de estas cosas es el motivo de su gozo. El creyente no ha puesto su gozo en estas cosas efímeras, en estas cosas circunstanciales como lo ha hecho el mundo. Es por eso que ningún mundano puede ser feliz, porque siempre las circunstancias van a cambiar. Un día está bien de salud, otro día no está bien. Cuando está bien de salud está feliz, cuando no está bien de salud está totalmente desanimado. Pero el creyente no, porque no ha puesto allí el fundamento de su gozo. El fundamento de su gozo del creyente es inquebrantable, es inmutable, porque está puesto en la obra de su Señor y Salvador Jesucristo. Está puesto en lo que Cristo ha hecho un día en la cruz del Calvario por él. Y eso nadie lo va a poder cambiar, nadie lo va a poder quitar. Por eso el creyente siempre feliz es el ser más feliz de este mundo. No así los inconversos. Y termino, hermanos, con estas palabras, versículo 12. El texto termina, hermanos, con esto: ay de los moradores de la tierra, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Cuando yo hacía lo malo, mi hermana siempre solía decirme así: ay, Starita. ¿Alguna vez estás escuchando eso? Ay, ¿a qué tu vida? Bueno, lo que está diciendo el texto. Ay, Starita, lo que está diciendo el pasaje. Ay de los que moran en esta tierra sin Dios, sin Cristo. Ay de ellos. Porque Satanás ha descendido a este mundo, está en esta tierra, no para jugar con los mundanos, hermanos. No, él no está jugando. Tampoco él ha descendido aquí a esta tierra para coquetear con los mundanos, con los moradores de la tierra. No. Dice el texto en el versículo 12: él está aquí. Él ha descendido a este mundo con gran ira sobre los moradores de la tierra, sabiendo que su tiempo es poco, es limitado. Por eso siempre, hermanos, el llamado de la iglesia del Señor para cada uno de los que no le conocen, para cada uno de los que no están en sus brazos, no son salvos, es el de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Solo en Cristo hay victoria. Solo en el Señor, hermanos, hay victoria sobre el diablo. Sin Cristo no somos nada. El ser humano no es nada sin el Señor. Estar en las manos del diablo, hermanos, es estar en las peores manos. Él es un destructor. Él arruina la vida de las personas y quiere desgraciar la vida de la gente como ha desgraciado él mismo su vida. Por eso, amigo y amiga que estás aquí, adolescentes, jóvenes que están aquí, que están escuchando la palabra del Señor, no menosprecien lo que está diciendo la Escritura. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, entonces estás bajo el dominio del diablo, es lo que está diciendo el texto. Tú estás bajo el poder del maligno, eres uno de sus hijos, aunque tú no lo quieras aceptar, aunque tú no te quieras dar cuenta. Eso es lo que en realidad está sucediendo. ¿Y sabes lo que Satanás va a hacer contigo? Va a desgraciar tu vida como él mismo la desgració. Él quiere que tú vayas al mismo infierno donde él va a ir. Salva tu vida. Hay esperanza en Cristo Jesús. Su sangre preciosa puede limpiar tus pecados. Puedes hoy obtener la vida eterna, hoy mismo. Ven a Cristo, no lo rechaces. Ven a Él. Ven a la fuente de agua viva. Hermanos y hermanas,
Lo que nosotros simplemente podemos hacer como pueblo de Dios frente a esta realidad es dos cosas. Y estas son mis dos aplicaciones muy breves, hermanos. Hay dos cosas que tú debes hacer entendiendo esta realidad. La primera, hermano, lo primero que debemos hacer como cristianos es seguir luchando. ¿Por qué te digo eso? Porque la victoria ya ha sido decretada. No somos soldados que estamos yendo a la batalla a ver si ganamos. ¿Captan, hermanos? No se trata de eso. No estamos luchando contra el diablo a ver si triunfamos. No. Estamos luchando contra el diablo porque el diablo ya ha sido derrotado, ya ha sido sentenciado. La victoria es segura. Lo que nos compete a nosotros como iglesia, hermanos, es seguir caminando, es seguir batallando, resistiendo los dardos del enemigo hasta que el Señor vuelva. Nunca perderemos, hermanos, nunca. La iglesia de Cristo no conoce de pérdidas, no conoce de derrotas. Dios nunca pierde, siempre va a ganar. Y lo segundo, hermanos, que nosotros tenemos que hacer como creyentes es siempre alegrarnos, siempre regocijarnos. Tu alegría, hermano, no puede estar puesta en las cosas de este mundo. No lo hagas. ¿Por qué te digo? Porque vas a tropezar vez tras vez, vas a desfallecer vez tras vez. Tu felicidad ponla en una roca firme, ponla en Cristo, en lo que Él ha hecho por ti una vez y para siempre. Nunca perecerás, nunca te desanimarás. Me encanta lo que el pastor Alfredo decía esta mañana, hermanos. El pastor Alfredo decía, ¿por qué nos desanimamos? Hablando de Hebreos, porque no ponemos nuestros ojos en Jesús. Al momento en que nosotros nos perdemos, nuestra vista se enfoca en otro lado, ahí es cuando, hermano, totalmente, como dicen alguien, ¿no? Te pampachas, te das un tropezón así y te caes y no quieres levantarte. Es cuando tú pones tus ojos en otra cosa que no es Jesús. Jesús es la vida, Jesús es la fuente de gozo, Jesús es la eternidad en persona, Jesús es la bienaventuranza, es el pan de vida, es el Cordero de Dios, es todo lo que nosotros necesitamos. Pon en Cristo tu felicidad, pon en Cristo tu gozo y verás, hermano, cómo lucharás en la fe, cómo seguirás adelante en esta vida en los caminos del Señor. Vamos a orar y vamos a encomendar tu tiempo en sus manos. Amado Padre Celestial, en esta tarde te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos lo que un día tu Hijo Jesucristo hizo por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos diste la victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Oh Padre, ¿con qué pagaremos, como dice este himno, tu amor tan inmenso? ¿O con qué pagaremos, oh bendito Cristo, ese amor tan intenso, tan profundo que tú has tenido por nosotros? Que diste tu vida por mi pecado. Oh Señor, estamos tan agradecidos contigo. Mientras el mundo se deleita en su mundanalidad, en sus pecados, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos has hecho ver y nos has hecho entender tu preciosa gracia, tu salvación. Pues, Señor, ahora ayúdanos a seguir luchando, a seguir batallando contra este enemigo que ya ha sido derrotado. Oh Señor, ayúdanos a recobrar fuerzas, a recobrar valor, ánimo, poniendo nuestros ojos en la obra de Cristo Jesús, para seguir adelante en este peregrinaje, seguir adelante en este camino, Señor. Pero así también, Padre, te suplicamos que tengas misericordia de aquellos que aún no te conocen, que no han venido a ti, Señor, que no han entendido todavía el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos misericordia, Señor, porque Satanás, aquel ser malvado, está en este mundo. Y su poder, Señor, está siendo desplegado por todos aquellos moradores de la tierra que no te conocen.
Ten misericordia, Padre, de ellos. Y permíteles ver tu maravillosa gracia revelada en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.